Muy buenos días. Hoy 30 de septiembre del año 2024, siendo la hora de las 8:52 de la mañana, el Juzgado 22 Laboral del Circuito se constituye en audiencia pública dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia radicado en número 2022-344, que adelanta el señor Luis Carlos Rojas Latorre en contra de Colpensiones, Porvenir, Protección, Colfondos y Escandia. En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra a las partes y a sus apoderados para que se identifiquen, señalen por favor nombre completo, número de cédula, dirección, teléfono y exhiban su documento de identidad a la Cámara. Iniciamos con la parte actora. Señor Luis Carlos, tiene el uso de la palabra. Mi nombre es Luis Carlos Rojas Latorre. Muy buenos días, su señoría, usted a todos los presentes, en representación del señor Luis Carlos Rojas, Diana Paola Cabrera Bermúdez, identificada con la cédula de ciudadanía. Registrada entonces la asistencia de las partes y de sus apoderados, el Juzgado 22 Laboral del Circuito se constituye en audiencia pública de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación de litigio y decreto de pruebas dentro del proceso ordinario laboral ya referenciado. Para tal efecto sería el caso interrogar a las partes a fin de establecer si les asiste ánimo conciliatorio. No obstante lo anterior, de la revisión del expediente, el despacho observa que la controversia gira en torno a la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional efectuado por el actor. Pretensión esta que se enmarca dentro de las del Sistema Integral de Seguridad Social, la cual no es susceptible de conciliación. En consecuencia, el despacho declara fracasada la etapa conciliatoria y ordena continuar con el trámite del proceso. La decisión se notifica en estrados a las partes. Gracias, su señoría. Antes de continuar, su señoría, y no oponiéndome en lo absoluto en lo que usted acaba de determinar, sin embargo, si quisiera esta apoderada solicitarle a usted y a todas las partes dentro de este proceso, independiente que el señor Luis Carlos Rojas Latorre ya no se encuentre afiliado a Protección S.A., la terminación de este proceso, esto pues conforme a lo estipulado en el artículo 76 de la ley 2381 y adicional pues que se ordene al fondo de pensiones donde se encuentra afiliado el señor Luis Carlos Rojas y a Colpensiones que se haga la oportunidad de la doble asesoría. Esto con el fin, pues, que los procesos tengan, sean más ágiles, tengan, pues, una terminación y acogiéndonos, pues, también a la norma y a las diferentes situaciones y circulares también de la superintendencia financiera y circulares que hemos tenido en cuenta de Colpensiones o que hemos visto en estos últimos días de Colpensiones, donde se ha accedido a que se haga esta doble asesoría. Entonces, respetuosamente, su señoría, quisiera solicitarle o hacer esta petición de manera respetuosa a usted y a todas las partes de este proceso para que se termine el proceso y se realice esta doble asesoría al señor Luis Carlos Rojas en los fondos de pensiones, pues que así informa el artículo 76 de la ley 2381. Muchas gracias, su señoría, por darme la palabra. Gracias, doctora. Doctora Diana, parte actora. Gracias, su señoría. No estamos de acuerdo con la proposición de protección en atención a, uno, el artículo 76, aun cuando se encuentra aprobado, se encuentra unas demandas en la Corte Constitucional para estudio, las cuales pues no van a determinar qué va a pasar también con ese artículo. Segundo, porque lo que se está pidiendo en este juicio es la ineficacia del traslado, no solamente el traslado. Entonces, al ser dos objetos totalmente diferentes, le solicito siga con el proceso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el despacho no desconoce lo señalado en el artículo 76 de la mencionada ley 2381 que fue pues de este año. En primer lugar, es necesario señalar que la terminación del proceso, las causales de terminación están consagradas en la ley, que es con sentencia de las anormales que establece el Código General del Proceso, llámese transacción, desistimiento, y las circunstancias alegadas por la apoderada de protección, en ninguna de ellas se encuentra o se puede enmarcar dentro de la promulgación de una nueva ley.
En consideración a ello, el despacho pues no accede a la solicitud de terminación del proceso. En segundo lugar, el despacho no tiene conocimiento de ninguna circular expedida por Colpensiones en este aspecto. Es más, la documental que fue allegada a este expediente es que no apoya o no tienen una fórmula conciliatoria, pero nada están señalando sobre al menos coadyuvar una terminación por estos aspectos, doctor. ¿Colpensiones tiene alguna circular en relación con estos aspectos? Señora juez, bueno, es un documento que nos envían a las firmas que le hacen la defensa judicial y en el cual solamente nos autorizan a coadyuvar bien sea o la terminación o la suspensión del término, pero nada más, simplemente para cada caso en particular no es que suban un documento extra, por eso antes de la audiencia siempre radicó el comité, que es el que envía la entidad. No tenemos hasta el momento como firma nada más que nos haya entregado Colpensiones para radicar a los juzgados. Ok. Teniendo en cuenta lo anterior, como ya indiqué, pues no se accede a la solicitud de terminación del proceso. Igualmente, para la suspensión del mismo o al menos de esta diligencia tendría que haber consenso entre las partes y claramente de conformidad con lo señalado por la parte actora, pues su intención, doctora Diana, su merced me corrige si la tengo equivocada, es continuar con la presente diligencia. Así es, señoría, la intención del señor Luis Carlos, que la proyecta a través de mí. Muchísimas gracias. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces continuamos con la diligencia y continuamos con el trámite de las excepciones previas, revisados los escritos de contestación por venir. Gracias, su señoría. Siendo esta la oportunidad, me permito desistir de la excepción previa propuesta por Porvenir en la contestación de la demanda, previo a que su señoría proceda a resolverla. Previo a que la resuelva. Ok, entonces el despacho accede al desistimiento de la excepción previa propuesta, denominada falta de competencia, y como quiera que las demás excepciones propuestas lo fueron de mérito de fondo, pues las mismas serán resueltas al momento de dictar la sentencia que ponga fin a esta instancia. La decisión se notifica en estrados. En cuanto al saneamiento del proceso de la revisión del mismo, el despacho no advierte ninguna causal de nulidad, encuentra que la demanda fue presentada en debida forma, la integración del contradictorio es adecuada, todas las pruebas han sido notificadas correctamente y este despacho tiene plena competencia para conocer de este asunto. Así las cosas, se ordena continuar con la diligencia y la decisión se notifica en estrados. En cuanto a la fijación del litigio, revisado los escritos de contestación, el despacho observa que la demandada Colpensiones aceptó los hechos enlistados en los numerales 1, 3 y 34, PDF 7. Scandia aceptó el hecho enlistado en el numeral 23, PDF 8, Porvenir aceptó los hechos enlistados en los numerales 27 y 28, PDF 6. Colfondos, los hechos enlistados en los numerales 1, 29 y 30, PDF 5. Finalmente, Protección aceptó los hechos enlistados en los numerales 1, 4, 31 y 32, PDF 9. Así las cosas, estudiados los hechos de la demanda y la contestación dada de los mismos, el litigio se fija en determinar si el traslado de régimen pensional efectuado por el demandante al RAIS es ineficaz y, en consecuencia, si él tiene derecho a que se ordene el traslado de todas las sumas de dinero que posee en su cuenta individual y demás derivadas de la misma al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. En los anteriores términos queda fijado el litigio y la decisión se notifica en estrados. Ahora, procede el despacho a decretar las pruebas que fueron solicitadas por las partes siempre y cuando las mismas resulten pertinentes y conducentes con el objeto del litigio de conformidad con el artículo 53 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social. Así que en favor de la parte actora serán tenidas en cuenta como pruebas documentales las que fueron relacionadas y aportadas con su demanda, PDF 1. También se accede a la práctica de interrogatorio de parte a los representantes legales de las demandadas Scandia, Colfondos, Protección y Porvenir. En cuanto a la documental en poder de las demandadas, el despacho encuentra que cada una de ellas, junto con su escrito de contestación, allegó el expediente administrativo del actor. En favor de Colpensiones, serán tenidas en cuenta como pruebas documentales las que fueron relacionadas y aportadas con la contestación, PDF 7, y se accede a la práctica de interrogatorio de parte al demandante. En favor de Colfondos, documentales las que fueron relacionadas y aportadas con la contestación, PDF 5, y se accede a la práctica de interrogatorio de parte del demandante con reconocimiento de documentos.
por venir, documentales las que fueron relacionadas y aportadas con su escrito de contestación, PDF 6, y se accede a la práctica de interrogatorio de parte del demandante con exhibición de documentos. Escandias serán tenidas como documentales las que fueron relacionadas y aportadas con su escrito de contestación, PDF 8, y se accede a la práctica de interrogatorio de parte del demandante con exhibición de documentos. Finalmente, pruebas en favor de protección serán tenidas en cuenta como documentales las que fueron relacionadas y aportadas con su contestación de la demanda, PDF 9, y se accede a la práctica de interrogatorio de parte del demandante con exhibición de documentos y reconocimiento de firmas. En los anteriores términos quedan decretadas las pruebas y la decisión se notifica en estrados. Doctores, ¿alguna manifestación sobre el decreto de la prueba? Parte actora, doctora Diana. Conforme, su señoría. Señora juez, sin manifestación alguna. Sin manifestación, su señoría. Conforme, su señoría. Conforme, señora juez. Su señoría, conforme con el decreto de pruebas. Gracias. Muchísimas gracias, doctores. Así las cosas, el despacho surta la audiencia pública de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación de litigio y decreto de pruebas. Da inicio entonces a la audiencia de trámite y juzgamiento. Esto es, iniciamos con los interrogatorios de parte a los representantes legales de las demandadas por venir, protección, colfondos y escandias que fueron solicitados y decretados en favor de la parte actora. Iniciamos con el interrogatorio a la doctora. Sí, señora. Perfecto. Su merced está siendo juramentada en este instante de conformidad con el artículo 103 del Código General del Proceso. Por favor, levante su mano derecha. Que va a decir la verdad y nada más que la verdad en todo lo que se le pregunte. Lo juro, su señoría. Muchísimas gracias. Puede bajar su mano. Recuerden el nombre completo. Les recuerda entonces a todas las partes que el absolvente no puede consultar el sentido de las respuestas con nadie, no puede sacar notas, no puede leer apuntes a las preguntas de tipo asertivo. Deben indicar primero si son o no son ciertas. Y a las preguntas de tipo abierto podrán contestar como a bien lo tenga. Igualmente a la apoderada de la parte actora se les recuerda que cuenta con un tope máximo de 20 preguntas a realizar a cada una de las partes, las cuales no pueden ser repetidas por ningún motivo y cada una deberá versar sobre un solo hecho. Así las cosas, se le concede el uso de la palabra a la doctora Diana para que inicie con su cuestionario. Gracias, su señoría. Buenos días, doctora. Bien, doctora, primera pregunta. ¿Podría recordarle al despacho desde hace cuánto representante legal de la AFP Protección? Desde noviembre de 2018. Gracias, doctora. Segunda pregunta. Cuéntenos si conoce de la afiliación o traslado del señor Luis Carlos Rojas al fondo Davivir, hoy en día absorbido por Protección. Sí, sé que el señor Luis Carlos se afilió con el fondo de pensiones Davivir el 1 de noviembre del año 94. Gracias, doctora. Tercera pregunta. ¿Se documentó el contenido de la asesoría brindada al demandante para ese traslado? Señora, perdóneme, es que me están escribiendo y no me dejan escuchar. Discúlpeme. Tranquila, doctora. Tercera pregunta. ¿Se documentó el contenido de la asesoría brindada al demandante para ese traslado? Que yo tenga conocimiento, pues las asesorías eran personales y verbales. Otro documento, no sé lo que me está preguntando, no existía otra información como escrita en esa época, sino era personal y verbal. Gracias, doctora. Cuarta pregunta. Manifiéstale a este despacho si es cierto, sí o no, si se le entregó un plan de pensión al señor Luis Carlos Torre al momento del traslado. No estuve presente en la afiliación, pero todos los fondos de pensiones manejábamos un reglamento o plan de pensiones en ese momento para que los afiliados se quedaran con él y tuvieran como más información, o si se les surgía preguntas a posterior, pues lo pudieran resolver. Sí, señora. Quinta pregunta en atención a su respuesta anterior, ¿podría aclararle al despacho, ¿se entregó un reglamento o el plan de pensiones? Cualquiera de los dos se entregaba. Ok. Sexta pregunta, ¿podría indicar al despacho si se dio información sobre el retracto de la afiliación al señor Luis Carlos? Muchas veces en el mismo formulario se informaba el retracto que podía tener el afiliado, o se le daba de manera verbal. Séptima pregunta, manifiéstele a este despacho si al momento de traslado al señor Luis Carlos se le presentó un cálculo actuarial. A veces quedaban los cálculos, a veces no. Eso depende como de la situación de cada afiliado y si lo requería. Y también, pues también como dependiendo de la edad de la persona y
era más si lo requería la persona, porque generarle expectativas falsas al afiliado no era como tan conveniente para esa época. Perdón un segundito, doctora Diana, la interrumpo, pero en el expediente hay constancia de que a él se le haya hecho, en el caso específico del señor Luis Carlos, un cálculo. No, señora, no, para el año 94, no, señora. Ok, muchísimas gracias. Continuamos con la doctora apoderada del Porvenir. Se está siendo juramentada en este instante de conformidad con el artículo 203 del Código General del Proceso. Por favor, levante su mano derecha. Jura que va a decir la verdad y nada más que la verdad en todo lo que se le pregunte. Y juro, su señoría. Muchísimas gracias. Puede bajarla. Indíquenos nuevamente su nombre completo. Perfecto. Doctora Diana, inicie con su cuestionario. Buenos días, doctora. Pregunta. ¿Desde cuándo es representante legal de Porvenir? Doctor, aproximadamente desde noviembre del año 2023. Segunda pregunta. ¿Cómo fue la afiliación del demandante con el Fondo Colpatria hoy el día absorbido por Porvenir? Doctora, no podría indicarle cómo fue particularmente porque no hice presencia, sin embargo tengo conocimiento que el demandante realizó un traslado horizontal hacia el año 1999, afiliándose a Colpatria Hoy Porvenir, proveniente de la entidad DaVivir. Tercera pregunta, ¿podría indicarle al despacho si al momento de este traslado, aparte del formulario de afiliación, existe algún otro documento que dé cuenta de la información que se le brindó al señor Luis Carlos? No, no existe, doctora. Gracias. No tengo más preguntas para la representante de Porvenir. Gracias. Muchísimas gracias, doctoras. Continuamos con Colfondos. ¿Me está bien, doctora? Sí, señora. Que tengo como un poquito el internet atrasado, entonces me demora en activar las opciones. No se preocupe. Doctora, su merced está siendo juramentada en este instante de conformidad con el artículo 203 del Código General del Proceso. Por favor, levante su mano derecha. Jura que va a decir la verdad y nada más que la verdad en todo lo que se le pregunte. Lo juro. Muchísimas gracias. Doctora Diana, tiene el uso de la palabra. Gracias, buenos días, doctora. Buenos días. Gracias. Primera pregunta, ¿desde hace cuánto es representante legal de Colfondos? Doctora, aproximadamente desde noviembre del año 2023. Gracias, doctora. Segunda pregunta, ¿puede indicarle al despacho que conoce de la afiliación o traslado del señor Luis Carlos al fondo que representa el día de hoy? Pues conforme a lo informado toda vez de que el traslado del señor se realizó en el año 2001, que tuvo un encuentro con un asesor y este pues le debió haber manifestado toda la información relacionada con el traslado, la información que se necesitaba para la época, pues teniendo en cuenta que yo pues no estuve presente en ese momento de lo que tengo conocimiento. Gracias, doctora. Tercera pregunta. Aparte del formulario de afiliación, ¿ha llegado con el expediente? ¿Podría indicar si existe algún otro documento que dé cuenta de la información brindada al señor Luis Carlos al momento de ese traslado? No, señora, no existe otro documento toda vez pues, que para la época en la que el actor realizó el traslado, pues se exigía era el formulario de afiliación. Gracias, doctora. No tengo más preguntas. Gracias, su señoría. Gracias. Muchísimas gracias. Finalizamos entonces con el doctor. Buenos días, doctora Diana. Gracias. Primera pregunta, ¿desde hace cuánto es representante legal de Scandia? Bueno, pues conforme el poder que le otorga Scandia a la firma Godoy Córdoba, vengo ejerciendo la representación legal en procesos judiciales por ahí desde noviembre del año pasado, octubre, noviembre del año pasado más o menos. Correcto, doctor. Segunda pregunta, ¿qué conoce del traslado o afiliación que realizó el señor Luis Carlos Rojas al fondo privado Scandia? Pues realmente yo no estuve presente en el traslado, pero desde la información que ahora en el expediente conozco que se hizo en el año 2009. Correcto, doctor. Tercera pregunta. Aparte del formulario de afiliación, ha llegado con la contestación de la demanda. ¿Podría indicar si existe más documentación que dé cuenta de que se le diera alguna información al señor Luis Carlos Rojas en ese momento? No, señora. Cuarta pregunta. ¿Podría indicarle al despacho si antes de que el señor Luis Carlos Rojas Latorre cumpliera 52 años se le advirtió de poder regresar a Colpensiones?
No me consta, doctora. Quinta pregunta, ¿podría indicarle al despacho si en algún momento de su permanencia con Scandia se le indicó que podría realizar alguna reasesoría con ustedes? Pues no me consta que se le haya dicho eso. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. No tengo más preguntas, su señoría. Muchas gracias, doctora. Vamos entonces con los interrogatorios de parte al demandante que solicitaron las entidades demandadas. Señor Luis Carlos, ¿su merced me escucha bien? Sí, perfecto. Ok, su merced está siendo juramentado en este instante de conformidad con el artículo 203 del Código General del Proceso. Por favor, levante su mano derecha. Su merced jura que va a decir la verdad y nada más que la verdad en todo lo que se le pregunte. Seguro. Muchísimas gracias. Puede bajar su mano. Indíquenos nuevamente su nombre completo. Señor Luis Carlos, los apoderados de las demandadas le van a hacer una serie de preguntas. Le ruego el favor, su merced no puede consultar el sentido de las respuestas con nadie. No puede sacar notas, no puede leer apuntes. Cualquier duda que le surja en relación con lo que le están preguntando, únicamente lo puede consultar conmigo. Hay dos clases de preguntas. La primera de ellas son las preguntas de tipo asertivo. Pueden iniciar con expresiones como, por ejemplo, diga cómo es cierto sí o no determinada situación. En este caso, su merced primero nos tiene que decir si eso es o no es cierto. Inmediatamente puede aclarar, corregir, complementar o adicionar lo que estime necesario, siempre y cuando tenga relación directa con lo que le están preguntando. Y en segundo lugar, están las preguntas de tipo abierto, las cuales pueden iniciar con expresiones como dígale al despacho, indíquenos, cuéntenos, manifiéstenos. En este caso, usted puede contestar como a bien lo tenga. Las apoderadas de las demandadas, se les recuerda que cuentan con un tope máximo de 20 preguntas a realizar a su contraparte, las cuales no pueden ser repetidas por ningún motivo y cada una deberá versar sobre un solo hecho. Así las cosas, se le concede el uso de la palabra en primer lugar a la doctora Olivia. Gracias, su señoría. Señor Luis Carlos, muy buenos días. Buenos días. Señor Luis Carlos, primera pregunta. Por favor, informe al despacho si durante el tiempo que usted lleva afiliado a los fondos de pensiones privados ha radicado alguna queja o reclamo por la administración de sus aportes. Radicado una queja o reclamo por... No, Segunda pregunta, señor Luis Carlos. Durante el tiempo que usted lleva afiliado a los fondos de pensiones privados, ¿ha recibido alguna llamada, visita o asesoría de algún asesor o promotor del Seguro Social Hoy Colpensiones? de Seguro Social, Protección. Seguro Social o Hoy Colpensiones, Colpensiones. no. ¿No? Tercera pregunta, señor Luis Carlos, por favor, infórmele al despacho cómo fue esa afiliación en Davivir en el año 94. ¿Qué recuerda usted de ese momento? Llegaron diciendo que el Seguro Social se iba a acabar y que lo más seguro era pasarme a un fondo de pensiones privada en el año 1994. La asesoría duró 5 minutos. Gracias, señor Luis Carlos. No tengo más preguntas, su señoría. Muchas gracias, doctora. Continuamos con doctora María Camila Porvenir. Gracias, su señoría. Buen día, señor Luis Carlos. Sí, buenos días. Señor Luis Carlos, primera pregunta. Por favor, indique si usted actualmente ha solicitado el reconocimiento de pensión de vejez ante el fondo actual al cual está vinculado. No. Antes no. Segunda pregunta, señor Luis Carlos, por favor, explique las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales usted se traslada del fondo Davivir a Colpatria en el año 1999. El asesor se acercó y me dijo que el fondo de Colpatria, por venir, tenía mejor rentabilidad de los aportes que yo estaba haciendo en el fondo. Pues tenía mejor rendimiento y tenía un mejor manejo y está rentando mucho más que los otros. Tercera pregunta, señor Luis Carlos. Al momento de su afiliación ante Davivir o con posterioridad, ¿a usted le indicaron que usted estaba trasladándose de un fondo público como lo era el Instituto de los Seguros Sociales a un fondo privado como lo era Davivir? No me explicaron nada de eso. Solo me dijeron que se iba a acabar el Seguro Social. Que iba a ser, sí, que iba a ser privado y que iba a ser un fondo. Fue lo que me explicaron. Que era el Seguro Social que iba a acabar y que tocaba pasarse estos fondos.
Cuarta pregunta, señor Luis Carlos. ¿En algún momento a usted le explicaron que en el fondo privado los aportes pensionales van consignados a una cuenta de ahorro individual a su nombre? Y eso sí me lo comentaron. Doctora, continuamos con fondos. Gracias, señoría. Buenos días, señor Luis Carlos. Señor Luis Carlos, indíquele al despacho las circunstancias de modo, tiempo y lugar en donde se generó la afiliación a AFP Colfondo. Pues yo estaba trabajando en Ocensa en el año 2004, se acercaron y Colfondos me ofreció, me dijo que era un fondo que estaba rentando, tenía un mejor manejo en la parte de rendimientos que la de Colpatria, y eso fue lo que me acercaron. Indíquele al despacho, si recuerda, aparte de lo que manifestó en respuesta anterior, le indicaron algo más. Es decir, ¿qué información recibió usted del formulario que estaba firmando? Solo unas gráficas de los que estaban rentando más con los otros fondos, en lo que llevaba. Tercera pregunta, ¿cuántos asesores le brindaron esta información? No me acuerdo, solo uno. Cuarta pregunta, ¿recuerda usted si le formuló alguna pregunta a este asesor con relación al formulario que estaba firmando o con relación a alguna información que éste le haya indicado? No, solo porque solo me acercaron diciéndome mostrándome la información que del rendimiento nomás. Mejor manejo. Indíquele al despacho si usted leyó este formulario de afiliación antes de firmarlo. Sí, leí, verifiqué la información que estaba colocada de mi cédula, nombre, eso verifiqué. ¿Esta información la diligenció usted o se la suministró al asesor? Y es que la lo llenaba el asesor, me parece que la letra es del asesor y lo diligenciamos juntos. Usted le suministró esta información. Entonces, estábamos los dos juntos diligenciándolo. Ok. Durante el tiempo en el que usted permaneció afiliado ante AFP Colfondos, ¿recibía sus extractos de cuenta de ahorro individual? Sí, recibía los extractos. ¿Usted los leía? Pues cada vez que llegaba, sí lo leía. Los asesores de Colfondos le indicaron que usted tenía derecho a retractarse de su afiliación. No, nunca me dijeron eso. Es que es más, todos los otros fondos, mire que fue tan mala la información, que nunca me explicaron que había perdido unas semanas cotizadas y que si volvía a Colpensiones, después volvía a esto, que fue lo que me dijo la doctora Diana Paola, podía recuperar eso. O sea, es tanta la desinformación que perdí todas estas semanas de esos. Ninguno de los asesores de estos me hicieron una buena asesoría en esta parte. No tengo más preguntas, señoría. Gracias, señor. Gracias, doctora. Finalmente, doctor Andia. Gracias, señoría. Buenos días, señor Luis Carlos. Primera pregunta. Indíquele al despacho las circunstancias de su afiliación a Scandia en el año 2009. Sí, en el año 2009 se me acercaron, yo estaba trabajando con Ocensa y me mostraron también con los otros, me mostraron unas tablas, unas proyecciones y unos históricos de cómo ese fondo estaba rentando mejor que todos los demás, que tenía mejor manejo. ¿Usted se pasó a Scandia en virtud de los rendimientos? De los rendimientos, de los históricos que me mostraban y de las proyecciones de lo que estaban. Ok. Aparte de eso, ¿le indicaron alguna información adicional? No, ninguna otra información adicional. ¿No le explicaron cómo se iba a financiar su pensión si se quedaba en Scandia? No me explicaron, solo fueron eso, solo miramos la parte de rendimientos. Vale, perfecto. ¿Durante su afiliación con Scandia realizó aportes voluntarios?
Sí, realicé aportes voluntarios, pero fue el contador que fue el que me asesoró, diciéndome que con eso podía bajar la retención y con esos mismos podría utilizarlos después para la parte de vivienda, para poder comprar vivienda o después ir cambiando vivienda. ¿Y usted finalmente sí pudo obtener esos beneficios tributarios y de vivienda? De tributarios y de vivienda, sí. Perfecto. Sí, el contador fue el que me dijo que lo hiciera para esa parte. Perfecto. Luis Carlos, a usted le indicaron sobre que usted podía devolverse a Colpensiones antes de años a cumplir la edad de 62 años, es decir, que usted se podía devolver a Colpensiones hasta los 52 años. No, la verdad no me explicaron, por ejemplo, tampoco me explicaron que si podía volver otra vez a Colpensiones, si volví otra vez a eso, podía recuperar lo que me explicó la abogada Diana Porcel, que si volvía a Colpensiones y después volvía, podía recuperar todo ese dinero que había perdido. Nunca me explicaron eso. Pero sí, eso ya lo había contestado, pero la pregunta es si le explicaron si podía, que podía retornar a Colpensiones hasta los 52 años. No, no me explicaron esa parte. De acuerdo. ¿De Scandia le llegaron extractos financieros? Sí, extractos financieros sí me llega. Me ¿Y llega qué todo. revisaba de esos extractos? De esos extractos solo el monto ¿El Solo el monto. monto de qué? Perdón, De las fondos de pensiones obligatorios. del Fondo de Pensiones Obligatorias. Vale, perfecto. Don Luis Carlos, ¿usted durante toda su afiliación al régimen privado en algún momento se planteó volver a Colpensiones o al régimen de prima media? Mejor. Pero es que nunca sabía todos los que, yo nunca supe, ninguno de los asesores me dijo cuál era comparar uno con el otro. Y como arranqué, pensaba solo que ese era el que era el mejor. Listo, perfecto. No tengo más preguntas, señoría. Gracias, Luis Carlos, por sus respuestas. Muchísimas gracias, doctoras. Finalizamos con Colpensiones, doctor. Buenos días, señor Luis Carlos. Buenos días. Señor Luis Carlos, indíquele al despacho si usted se acercó al Seguro Social a corroborar que lo indicado por los asesores se iba a cumplir. No me acerqué. ¿Y por qué no se acercó? Pues creía en lo de los fondos privados, lo que me ha acercado el asesor. Señor Luis Carlos, ¿usted supo o le contaron que el Seguro Social había sido absorbido por Colpensiones o asumido por Colpensiones? Después de poco tiempo fue que supe que cambiaron de seguros sociales, cambiaron a Colpensiones. ¿Y posteriormente se acercó a Colpensiones a recibir alguna asesoría? No, nunca me acerqué. ¿Y por Porque qué no sabía. Porque no sabía. No sabía. De acuerdo pues a lo que nos ha indicado en su interrogatorio, nos indica que pues los asesores no les indicaron como aspectos, ventajas, desventajas, entonces ¿por qué continuó ahí? O sea, no buscó otra alternativa. Creían en ellos, no estaban en eso. De hecho, la asesoría era muy corta, creían en ellos. Listo. Señora juez, no tendría más preguntas. Muchas gracias, señor Luis Carlos. Perfecto. No habiendo más preguntas que realizarle al demandante, despacho observa que ya se practicaron la totalidad de las pruebas que fueron decretadas, por lo que se declara cerrado el debate probatorio. Acto seguido, se le concede el uso de la palabra a los apoderados presentes para que formulen sus alegatos de conclusión. Iniciamos con la parte actora. Doctora Diana Paola, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctoras. Doctores, una vez escuchados los alegatos de conclusión, el despacho decreta un receso de 10 minutos. Perfecto, el despacho continúa con la grabación. En consecuencia, procede a emitir la siguiente decisión, para lo cual indica en primer lugar que de conformidad con el artículo 280 del Código General del Proceso se considera relevado realizar una síntesis de los antecedentes tanto de la demanda como de las contestaciones, los cuales ya son conocidos. Así las cosas, el problema jurídico, como se indicó al momento de fijar el litigio,
gira en torno a determinar si es ineficaz el traslado de régimen pensional efectuado por el señor Luis Carlos Alraiz, en consecuencia, si él tiene derecho o no a que se ordene el traslado de todas las sumas de dinero que posee en su cuenta de ahorro individual y demás derivadas de la misma al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Así las cosas, comienza el despacho por hacer un recuento del marco normativo que dispone todo lo pertinente con la selección del régimen pensional, cuya característica fundamental se encuentra prevista en el literal B del artículo 13 de la Ley 100, el cual establece la selección libre y voluntaria por parte del afiliado. A su turno, el artículo 114 del mismo estatuto dispone los requisitos para el traslado al puntualizar que la selección de dicho régimen debe efectuarse de manera libre, espontánea y sin presiones. Por su parte, el artículo 271 de la misma ley señala no solamente las sanciones pecuniarias para quienes coarten la libertad de selección, sino que ordena dejar sin efecto la afiliación realizada. A su vez, el decreto 663 del 93, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, vigente para la época en que el actor realizó su traslado de régimen pensional, previó en el numeral primero del artículo 97 la obligación de las entidades de suministrar a los usuarios la información necesaria con el fin de brindarles un criterio claro y objetivo sobre las mejores opciones del mercado. De igual forma, frente a este tema, el artículo 4 del decreto 656 de 1994 dispuso que en su calidad de administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad, las administradoras son instituciones de carácter provisional y como tales se encuentran obligadas a prestar en forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a dicha calidad. De la misma manera, el artículo 12 del decreto 720 del 94 previó que los promotores que empleen las sociedades administradoras del Sistema General de Pensiones deberán suministrar suficiente, amplia y oportuna información durante la afiliación y durante toda la vinculación con ocasión a las prestaciones a las cuales se pueda tener derecho. Ahora, jurisprudencialmente, la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 3464 del 2019 reiteró que desde la sentencia 1688 del 2019 la sanción impuesta por el ordenamiento jurídico a la afiliación desinformada es la ineficacia o exclusión de todo efecto al traslado. Y por ello, el examen del acto de cambio de régimen pensional por transgresión a este deber se debe abordar desde la institución de la ineficacia en sentido estricto. De otra parte, en las decisiones 31.989 del 2008, SL 19.447 del 2017 y SL 1421 del 2019, la misma corporación indicó que el libre albedrío exigido por el sistema de seguridad social no se restringe, abro comillas, a una simple manifestación de la voluntad de quien decide trasladarse de régimen, sino que debe estar ajustada a los parámetros de libertad informada, cierro comillas, la cual no se configura con el simple diligenciamiento de un formulario o la adhesión a una cláusula genérica, pues el asunto requiere contar con elementos de juicio suficientes para entender las consecuencias de la decisión. Además, que la firma del formulario a lo sumo acredita un consentimiento libre de vicios, pero no informado, precedente reiterado en sentencias SL 2209-2021, SL 2197-2021, SL 3719, también del 2021. Igualmente, señaló el máximo órgano de cierre de esta jurisdicción que para el efecto no importa si el afiliado es o no beneficiario del régimen de transición o si tiene o no una expectativa legitimada, o que en todos los casos debe cumplirse con el deber de información como requisito sustancial, razonamientos que también han sido reiterados en sentencias SL 1688 del 2019, SL 2209-2021, 2197-2021 y SL 3719 del 2021. Es importante señalar entonces que la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencias 31.314 y 30.389 del año 2008 inicialmente habían señalado que las controversias relacionadas con la validez del acto de afiliación que conllevaba el cambio de régimen pensional giraban en torno al instituto jurídico de la nulidad por vicios del consentimiento. Sin embargo, esta postura fue recogida al precisarse que esta cuestión trataba de un presupuesto de eficacia. En efecto, mediante sentencia del 3 de septiembre del 2014, radicación 46.292, la alta corporación consideró que cuando se discutía el traslado de regímenes pensionales al juzgador le corresponde determinar previamente por tratarse de un presupuesto de eficacia si en todo caso ese cambio de afiliación estuvo ajustado a los principios que gobiernan el Estatuto de Seguridad Social y a las reglas de libertad de escogencia del sistema pensional, el cual estará sujeto a la comprobación de que existió una decisión documentada
precedida de las explicaciones sobre los efectos del cambio de afiliación en todas sus dimensiones legales, criterio que también ha sido reiterado en sentencias SL 1452-2019, SL 1688-2019, SL 373 del 2021 y la SL 1217 del 2021. Así las cosas, se encuentra que la mencionada alta corporación ha precisado en primer lugar que la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que debe ser desvirtuado por el Fondo de Pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió con esta obligación. En segundo lugar, que la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que en tercer lugar es esta la entidad que está obligada a observar el compromiso de brindar información y más aún de probarlo ante autoridades administrativas y judiciales. Ahora, descendiendo al caso en concreto, el despacho encuentra acreditado que el actor se encontraba válidamente afiliado al extinto Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, lo que se corrobora con el reporte de semanas allegado por esta demanda divisible a folios 64 a 68 del PDF-7. Asimismo, se encuentra demostrado que el demandante realizó el traslado del régimen pensional, esto es, del régimen de prima medial de ahorro individual con la AFP Davivir, ahora Protección, el 1 de noviembre de 1994, como se desprende del formulario de afiliación visible en el PDF 9, folio 30, y se corrobora con el reporte de Asofondos, página 49 del PDF 8. Posteriormente, el 1 de junio de 1999, hizo un traslado horizontal a la AFP Colpatria, que actualmente es Porvenir. Luego, el 29 de septiembre del 2020, a Horizonte, también Porvenir. Más tarde, el 1 de enero del 2002, a Colfondos. Y finalmente, el 1 de junio del 2009, se afilió a Scandia. Es necesario señalar que la Honorable Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL 1689 del 2019, señaló que en concordancia con el artículo 1604 del Código Civil, en asuntos como el que nos ocupa, se invierte la carga de la prueba y es la AFP la que debe demostrar de manera suficiente que cumplió con el deber de informar y asesorar como requisito esencial para que se declare la validez del acto de traslado de régimen pensional. Se encuentra que en contraposición a esta postura, esto es, en lo atinente a la carga de la prueba, la Honorable Corte Constitucional, en sentencia de CU 107 del 2024, señaló que la inversión de la carga de la prueba a efectos de demostrar el suministro de información en el acto de traslado de régimen pensional era una herramienta excepcional y por ende no se podía aplicar como regla general, ya que ello desconocía la autonomía propia del juez al momento de decretar las pruebas. Ahora, de conformidad con las pruebas allegadas al plenario, encuentra el despacho que la AFP Davivir, hoy Protección, incumplió con el deber que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, ya que más allá de la inversión de la carga de la prueba que había hecho referencia a la Honorable Corte Suprema de Justicia de antaño, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 167 antes mencionado, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Así las cosas, se encuentra que para la fecha del traslado del actor, las administradoras de fondos de pensiones tenían la obligación de brindarle a los posibles afiliados una información clara, cierta, comprensible y oportuna sobre características, condiciones, beneficios, riesgos, diferencias y consecuencias del traslado de régimen, situación que no fue acreditada en el plenario, pese a que las demandadas basaron su defensa en la afirmación de sí haber cumplido con este deber, pues no existe en el expediente prueba alguna que corrobore dicha afirmación. Por lo que, sin desconocer lo expresado por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia de unificación antes mencionada, lo cierto es que las pruebas aportadas, ellas no permiten concluir que para el caso del demandante se le hubiese brindado información alguna o comparativo respecto del régimen de prima media del RAIS o sus características, ni tampoco información acerca de su situación pensional particular. Es así como del formulario suscrito por el actor, este solo permite verificar sus datos personales y el fondo pensional al que cotizaba previo a la firma de dicha documental, sin que se pueda constatar que dicha decisión haya sido informada, presupuesto ineludible para otorgarle validez al traslado, aspecto respecto del cual la Honorable Corte Constitucional, en la sentencia de unificación antes citada, indicó compartir la postura de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que el formulario de afiliación no es suficiente a efectos de corroborar el deber de información.
Téngase en cuenta que toda decisión judicial debe edificarse en las pruebas legales y oportunamente allegadas al proceso de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social. El juez debe realizar un análisis en conjunto de ellas que no estará sujeto a tarifa legal, formando libremente su convencimiento inspirado en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del litigio, así como la conducta procesal observada por las partes. Igualmente, es importante señalar que el aludido deber de información que les compete a las administradoras de pensiones surge desde el mismo momento en que nace a la vida jurídica del RAIS y ha cobrado mayor exigencia por el paso de los años. Por eso se han identificado 3 periodos, el primero del 94 hasta el 2009, el segundo del 2009 hasta el 2014 y el último del 2014 en adelante, pero esto no significa que en algún momento la simple suscripción del formulario fuera suficiente para demostrar la obligación de las AFPs. En ese orden de ideas, para la fecha en que el demandante se trasladó al RAIS, la obligación de la AFP da vivir, hoy protección, se enmarca en el primer periodo, en el que se debía entregar una información suficiente y transparente que le permitiera al potencial afiliado elegir libre y voluntariamente el régimen pensional que mejor se ajustara a sus intereses en los términos del literal B del artículo 13 de la Ley 100 del 93, en concordancia con el artículo 97, numeral primero del decreto 663 de 1993, después modificado por el artículo 23 de la Ley 795 del 2003, lo cual implica la ilustración de características, condiciones, acceso, efectos y riesgos, no solamente del RAIS, sino que también existía la obligación de señalarle estos aspectos frente al régimen de prima media. Ahora bien, la suscrita considera que ninguna confesión se colige del interrogatorio de parte absuelto por el actor al tenor de lo dispuesto en el artículo 191 del Código General del Proceso, ya que de lo señalado por él no se desprende que se le hubiese realizado algún comparativo entre los dos regímenes pensionales, ni siquiera se encuentra acreditado que se le hubiese indicado con total claridad los aspectos propios del RAIS, por lo que no se puede señalar que se le brindó una información cierta, comprensible, transparente y oportuna. Igual suerte ocurre con relación o en relación a los interrogatorios de parte absueltos por los representantes legales de las AFPs demandadas por Venir Protección, Colfondos y Escandia. Como quiera que el interrogatorio de parte es procedente en la medida en que éste sea idóneo para provocar una confesión, por lo que no pueden tenerse por probadas las afirmaciones realizadas por los representantes legales relacionados con la información que presuntamente le fue brindada al actor, salvo las que por confesión pudieran advertir alguna situación desfavorable para las demandadas, conforme a la norma antes mencionada. Señalan las demandadas también que de pronto el actor incumplió con sus deberes de consumidor financiero al no retornar oportunamente al régimen de prima media o al no dirigirse a las AFP si era que tenía alguna duda. No obstante ello, no existe en el expediente constancia de que al momento de la afiliación se le haya entregado al actor el plan de pensión en el reglamento de funcionamiento de Davivir y Protección, mismo que según el artículo 15 del decreto 656 de 1994 es el que sirve precisamente para explicar los derechos y los deberes que tienen los afiliados al RAIS, mucho menos reposa en el expediente la comunicación por escrito de la AFP dirigida al demandante en la que se le advierta de la posibilidad que tenía de retractarse de la afiliación, siendo esta una obligación que según el artículo 3 del decreto 1661 de 1994 recae sobre dicha entidad. Igualmente, para dejar zanjado el reparo en torno a que el afiliado no contaba con 15 años de cotización al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100, pues la Honorable Corte Suprema de Justicia ha sido clara en indicar que las reglas jurisprudenciales sobre ineficacia del traslado no están condicionadas al cumplimiento de algún requisito en particular, como por ejemplo sería ser beneficiario del régimen de transición, por lo que ningún efecto en este asunto tiene el incumplimiento del término aducido. En cuanto al argumento, también según el cual se debe absolver a las demandadas porque el demandante se encuentra dentro de la prohibición señalada en el literal del artículo 13 de la Ley 100, modificado por la Ley 797, este no resulta admisible por su impertinencia. Aquí se analiza y se resuelve, no es el retorno voluntario con la conservación o no del régimen de transición. Aquí el retorno no es voluntario, es producto o efecto de la ineficacia de la afiliación al RAIS. Tampoco se discute el régimen de transición. Aquí se analiza la falta de información detallada y completa al momento de la afiliación al RAIS.
En consecuencia, para el despacho resulta evidente que se configuró una violación del deber de información, por lo que deviene en la falta de validez del cambio de régimen pensional, el cual tampoco puede entenderse validado por las cotizaciones efectuadas al RAIS o el cambio de fondo entre administradoras, como reiteradamente lo ha sostenido la Honorable Corte Suprema de Justicia, ya que el traslado del régimen pensional del cual se predica la ineficacia es solo uno. Así las cosas, y así en estos términos lo ha señalado de vieja data nuestro órgano de cierre, como por ejemplo en la sentencia de CL del 9 de septiembre del 2008, radicación 31.989. Los traslados posteriores de un afiliado no pueden convalidar la actuación viciada en el traslado inicial, y como se ratificó en la sentencia de CL 1688 del 2019. Las falencias en el suministro de información completa, veraz y efectiva sobre las consecuencias de un traslado que puedan ocasionar su ineficacia se deben examinar en el momento mismo del traslado y no con posterioridad. Igualmente, si bien en este asunto uno de los argumentos del accionante en su interrogatorio de parte fue el relativo a que él considera que su pensión sería más favorable en el régimen de prima media que en el RAIS, pues al respecto la Honorable Corte Suprema de Justicia ha señalado que, abro comillas, esto en ningún modo debe permitir desviar la atención a lo importante. Esto es verificar si al momento del traslado efectivo el afiliado accedió a una información clara y precisa sobre ventajas, desventajas y riesgos de cada régimen en los términos explicados, cierro comillas. Sentencia CL 1055 del 2022, por lo que para este caso en nada influye el querer lógico de la parte actora en cuanto a obtener una mejor mesada pensional. Por lo tanto, el despacho condenará a la AFP Scandia, fondo en el que se encuentran los dineros del demandante, a que traslade a Colpensiones el saldo existente en la cuenta de ahorro individual del actor, junto con sus correspondientes rendimientos y bonos pensionales, si hay lugar a ello. Es importante aclarar que si bien la postura que este despacho venía sosteniendo era la de también ordenar el traslado del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, devolución de gastos de administración y el valor de las primas del seguro previsional, la suscrita recogió dicho criterio con la sentencia proferida dentro del proceso 2022-396 y en su lugar se adhirió al reciente pronunciamiento de la Honorable Corte Constitucional en la mencionada sentencia SU 107 del 2024, en el entendido que el traslado de los emolumentos allí ordenado a Colpensiones solo debe comprender los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual del demandante, rendimientos y bonos pensionales si han sido pagados. De conformidad con lo anterior y como quiera que en esta providencia no se emite condena alguna por dineros diferentes a los que se encuentran en la cuenta de ahorro individual del actor y las demandadas Porvenir y Colfondos en la actualidad no cuentan con alguno de estos recursos, esto es, en nombre del demandante, pues desde ya se impondrá la absolución de las mismas. Por lo anterior y paralelamente se declarará que Colpensiones bien puede obtener por vías judiciales pertinentes el valor de los perjuicios que se llegaren a causar por asumir la obligación pensional del demandante en los montos no previstos y sin las reservas dispuestas para tal efecto. Sobre el fenómeno prescriptivo se encuentra que si el derecho a la pensión es imprescriptible a la luz de lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Nacional, igual suerte ocurre con el tema referido al traslado, pues este es el que determina su reconocimiento dentro del régimen aplicable, es decir, que la ineficacia del traslado conlleva una controversia de índole pensional estrechamente asociada al derecho fundamental en cuestión, por lo tanto su exigibilidad puede darse en cualquier tiempo sin verse afectado por los términos prescriptivos existentes en materia laboral. Las demás excepciones se declaran no probadas y sirven como sustento para su negativa los argumentos expuestos en esta sentencia para declarar la ineficacia del traslado. En relación con las costas y agencias en derecho, en relación con este aspecto es importante recordar que de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 145 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social, la condena en costas es procedente frente a la parte vencida. Así las cosas, se condena en costas a protección, ya que la ineficacia del traslado radica en su cabeza y a las demandadas Scandi y Colpensiones, ya que al revisarse los escritos de contestación se evidencia que dichas entidades manifestaron su oposición a las pretensiones y además propusieron excepciones de fondo. Igualmente se tiene que
La Honorable Corte Suprema de Justicia señaló, como por ejemplo la sentencia de CL 2095 del 2021, que el reconocimiento de las costas no está supeditado a una actuación subjetiva, sino exclusivamente a las resultas del proceso. Así las cosas se fijan como agencias en derecho, la suma de 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cargo de cada una de las demandadas, Protección, Escandia y Colpensiones, y en favor de la parte actora. No se impone condena en costas para las demandadas Colfondos ni Porvenir. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 22 Laboral del Circuito, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar la ineficacia del traslado efectuado por el señor Luis Carlos Rojas Latorre al régimen de ahorro individual con solidaridad acaecido en el mes de noviembre de 1994 con la AFP Da Vivir, hoy Protección. En consecuencia, se declara que para todos los efectos legales el afiliado nunca se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad y por lo tanto siempre ha permanecido en el régimen de prima media con prestación definida. Segundo, condenar a la AFP Escandia, fondo en el que se encuentran los aportes del demandante, a que traslade a Colpensiones el salario en la cuenta de ahorro individual del actor junto con sus correspondientes rendimientos y bonos pensionales si los hay en los términos señalados en la parte considerativa de la presente decisión. Tercero, declarar que Colpensiones bien puede obtener por las vías judiciales pertinentes el valor de los perjuicios que se le llegarían a causar por asumir la obligación pensional del demandante en los montos no previstos y sin las reservas dispuestas para tal efecto. Cuarto, condenar a Colpensiones a que reciba los dineros provenientes de Escandia y a que efectúe los ajustes en la historia pensional del actor conforme quedó explicado en esta providencia. Quinto, se declaran no probadas las excepciones propuestas por las demandadas. Sexto, absolver a las demandadas Porvenir y Colfondos de la totalidad de las pretensiones incoadas en su contra. Séptimo, condenar en costas a las demandadas Protección, Escandia y Colpensiones en favor de la parte actora. Se fijan como agencias en derecho la suma de 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cargo de cada una de ellas, sin condena en costas en contra de Porvenir y Colfondos. Octavo, consúltese la presente decisión en favor de Colpensiones ante el Honorable Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, en los términos del artículo 69 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social. La presente decisión se notifica en estrados a las partes